Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores, porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en el cuarto programa de la semana. Así es que muchas gracias por estar con nosotros hoy jueves. Iremos en horario habitual de 2 a 3 de la tarde a través de todas las plataformas en las que siempre estamos con ustedes. Estamos a través de la radio 93.5 FM, estamos a través del Facebook en vivo de Noticia Monumental. Gracias por estar con nosotros. Esta noche nos pueden observar a través de Canal 2 también. Y en una hora, después de terminar el programa, pueden descargar o escuchar el programa en línea a través de los servicios de podcast en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y a lo largo del programa pueden hacerme las preguntas a mí, para pasárselas por supuesto a mi invitado, a través del Facebook, a través del Twitter, Randall Rivera V, o también a través del WhatsApp de Monumental, que es 899-35935. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy es un programa internacional porque quiero entender y que ustedes me acompañen a entender lo que ocurre con Ecuador. Y para eso invité a un destacadísimo analista internacional que nos acompaña siempre, que es don Carlos Cascante. Así es que, Carlos, bienvenido a Matices. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola Randall, buenas tardes a vos y a los que nos escuchan y nos ven. Igualmente un saludo de principio de año para todos, porque es la primera vez que estoy en Matices en el año. Así es, y será esta, y seguramente estará Carlos con nosotros también la otra semana, porque yo les había pedido, por favor, que a Carlos que me acompañara a hablar de las expectativas de 2024. Originalmente ese iba a ser el programa de hoy, pero de ahí pasó algo, y ese algo se llama Ecuador. Así es que le pedí a Carlos que nos acompañara para hablar de Ecuador. Carlos, en un programa de esos en los que yo hablaré seguramente muy poco, y donde vos, ahí se me perdió la cámara a mí. Vamos a ver, eso pasa cuando uno maneja las cámaras. Ahí. ¿Ya volviste? Esto de la tecnología de arranque podría ser lo mío dentro de un tiempito, pero todavía no. Ahí vamos acomodándolo porque ahí estoy. Ahora sí. Ahora sí, creo que ahí se ve mejor. Creo que un toquecito para arriba nada más. Eso es lo que pasa cuando uno maneja las cámaras. Carlos, ¿qué está pasando en Ecuador, por favor? Randall, creo que para entender esto hay que hablar de la coyuntura, pero de la estructura también. Coyunturalmente, ¿qué está pasando? Daniel Noboa toma el poder en el Ecuador, decide, recordemos que está en un gobierno muy corto, que nada más está concluyendo el periodo presidencial y que pronto tendrá elecciones. Noboa decide hacer un traslado de ciertas cabecillas de los grupos narco más poderosos de Ecuador a cárceles de máxima seguridad, porque todo el mundo conoce en Ecuador que los grupos narco, las bandas narco, controlan al menos 9 cárceles de las 36 que componen el sistema carcelario del Ecuador, que a partir de esas cárceles es como se conducen los negocios de estas bandas. Y el gobierno toma la valiente decisión de trasladar a estos cabecillas. Uno de los cabecillas de estas bandas, alias Fito, se escapa de una de las cárceles donde está, comillas, prisionero, porque en realidad ellos mandan en la prisión. El gobierno decide acelerar el proceso y se produce un levantamiento más o menos coordinado. Podría eso estar debatible de cuánto hubo coordinación en esto, de las 21 bandas más poderosas del Ecuador vinculados con el trasiego de estupefacientes, se levantan contra el gobierno y empiezan a hacer actos violentos en todo el país. El gobierno, ¿y esto por qué lo hacen? Lo hacen con la intención de que el gobierno eche para atrás en sus medidas.
¿Es un estilo novedoso de actuar? No, no es un estilo novedoso, ya lo hemos tenido en diferentes partes del continente. El que me vienen dos a la mente, uno bastante ya viejito, que vos lo recordarás, Randall, no por tu edad, sino porque has seguido el caso colombiano. Recordarás la Operación Pistola en Medellín, cuando el gobierno de Colombia dice que va a extraditar a los capos de los carteles a los Estados Unidos y los carteles deciden matar policías hasta que el gobierno eche para atrás. Y el otro se produce hace muy poquito, hace 2 años en El Salvador, cuando se rompe el convenio entre las maras y el gobierno de Bukele y se produce un aumento de la violencia y de los homicidios en El Salvador. Es decir, este tipo de situaciones que estamos viendo en el Ecuador son movimientos que tienen estos grupos mafiosos para evitar que los gobiernos que quieren tomar alguna medida la tomen, porque lo que hacen es escalar el nivel de violencia. El gobierno de Ecuador redobla su apuesta y mete al ejército a combatir esta delincuencia mediante el establecimiento de un estado de excepción, de conflicto interno, que le permite al gobierno no solo tomar medidas extraordinarias vinculadas con los derechos y garantías individuales, sino también que el ejército pueda realizar funciones que son típicamente policiales. Y a partir de ahí tenemos 2 días de zozobra en el cual el ejército se ha lanzado a detener personas, se ha lanzado a intentar recuperar el control de las cárceles todavía no están completamente recuperadas. De hecho, perdón Carlos, cuando íbamos arrancando el programa, habían 9 cárceles en manos de los delincuentes. Te habla de 178 rehenes, si no me equivoco. En fin, es una situación de mucha tensión, porque en realidad lo que ha determinado el gobierno es que estos grupos están en guerra contra el gobierno. Y en un estado de guerra, el gobierno puede tomar medidas extraordinarias y aún no sabemos a ciencia cierta cómo terminará esto. Es una apuesta muy riesgosa la que ha tomado el gobierno, es una actitud muy violenta la que han tomado las bandas en el Ecuador y en el largo plazo es complicado determinar qué traerá esto para el Ecuador. Porque cuando se dan estos estados de emergencia, Randall, para combatir criminalidad, al final del día, si no se logra sacar adelante esto con cierta rapidez, terminamos viviendo en estados de emergencia permanente, como el que se ha vivido en El Salvador los últimos 2 años. Entonces es una situación altamente complicada. Carlos, esta semana se armó una polémica porque la expresidenta Chinchilla nos alerta que podemos vernos en el espejo del Ecuador. Yo quiero preguntarte, ¿cómo era Ecuador antes? Porque, vamos a ver, cuando uno, aunque Ecuador es una gran zona, digamos, de trasiego de drogas, hoy lo sabemos, no estaba, digamos, en la memoria o en la conciencia colectiva vincular Ecuador con droga. ¿Verdad? Uno decía cocaína, Colombia. ¿Okay? Cárteles, México. ¿Cuándo se descompuso o es que era así y no nos habíamos dado cuenta? Vamos a ver, Randall, ahí entramos a qué causa, ahí ya entramos a las causas estructurales de esta situación coyuntural que he narrado rápidamente. Primero tenemos que dejar claro una cosa. Ecuador tiene una relación muy clara, muy cercana. Lo que ocurre en el Ecuador está muy vinculado con lo que ocurre en Colombia. Eso es lo primero que dejar claro. Y la otra frontera también es problemática porque es la frontera peruana. Tanto Colombia como Perú son grandes productores de cocaína que exportan hacia el norte global, hacia los Estados Unidos, hacia Europa. ¿Qué pasa con el Ecuador? Cuando se firma el convenio entre las FARC y el gobierno colombiano, hay mucha disidencia de las FARC. Las FARC era un negocio de narcoguerrilla, es decir, uno de los elementos centrales del mantenimiento económico de las FARC
era tener territorios sembrados de coca que se exportaba. Este acuerdo de paz produce el desplazamiento de ciertos grupos disidentes desde Colombia al Ecuador. Hoy salió una noticia muy interesante que decía que el 90% de los detenidos en el Ecuador extranjeros son de nacionalidad peruana o colombiana. Entonces ese es el primer elemento que detona esto que estamos viendo hoy, Randall. Muchos de los negocios que tenía la guerrilla vinculados con el negocio de las drogas fueron trasladados de Colombia a Ecuador. Esto produjo una segunda gran consecuencia. No es que en Ecuador no existieran bandas, existían bandas. Claramente existían bandas. Pero terminaron con este proceso en Colombia, con el proceso de paz en Colombia y el traslado de negocios, internacionalizándose estas bandas. Es decir, las bandas, las 20 grandes bandas del Ecuador ya no solo se pensaban en términos de distribución local, sino que se empezaron a pensar en términos de distribución internacional de estupefacientes. Y para 2019, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informaba que de acuerdo con sus cálculos, alrededor del 80% de lo que salía de Colombia pasaba por Ecuador. Eso que implicaba que estas bandas se enriquecieron muy fuertemente y que empezaron a armarse muy rápidamente. Por otra parte, el gobierno ecuatoriano, que había tenido un boom en la primera década de este siglo, un boom a través de el aumento de la venta de hidrocarburos, un boom a través de el aumento de compra de commodities. Ecuador tiene una economía mayoritariamente extractiva, se vio muy favorecido, pero cuando se acaba este boom de las commodities, Ecuador entra en un problema de recesión y de recorte fiscal. El recorte fiscal pasó por recortar partes de seguridad pública y partes de gasto social. Mientras que en ese mismo momento las bandas estaban creciendo y enriqueciendo. O sea, tenías un estado en recesión y unas bandas en claro crecimiento económico, si lo queremos poner en esos términos. ¿Cuál es el gran problema? Que las bandas en el Ecuador empezaron a tener no solo negocios con bandas colombianas, sino que empezaron a estar vinculadas con bandas mexicanas, reproduciendo la geopolítica del conflicto entre ambas vinculaciones en todo el Caribe. Cuando nosotros hablamos del Caribe y Centroamérica, Colombia y Ecuador, incluso Perú, estamos hablando de una guerra de grupos narco, de bandas colombianas y bandas mexicanas. Carlos, perdón que te haga un paréntesis y después volvemos, pero mientras esto pasaba, ¿qué hacía el Estado? El Estado estaba en pleno recorte, Randall. Lo importante para el Estado en ese momento, en los gobiernos de en el gobierno de Lenín Garrido, era un ajuste fiscal muy fuerte, porque al final del gobierno de Rafael Correa las cuentas ya no daban. El Estado dejó de recibir lo que estaba recibiendo por el boom de commodities y prácticamente hay zonas en Ecuador que se quedaron sin gasto social. Y la seguridad pública del Ecuador también fue paralizada, es decir, no creció, o creció muy, muy, muy bajo si lo comparamos con lo que estaban creciendo las bandas. Es decir, no la vieron venir. Y si la vieron venir, la prioridad era el ajuste fiscal. Randall, esto es un enorme problema usted tiene una serie de actores que el entorno los enriquece. Las bandas, los lobos, los choneros, un montón de nombres. Mientras que el Estado está preocupado por ajustar
ajustarse fiscalmente, que es una preocupación también respetable dentro de las políticas públicas. Pero, ¿qué te puedo decir? El gran problema para mí es que cuando entra la competencia internacional entre bandas mexicanas y bandas colombianas, lo cierto del caso es que no hay un actor predominante en el mundo de las bandas. Hay un mosaico de actores con cierta paridad de fuerzas que empiezan a pelearse entre sí. Y el Estado ecuatoriano no tiene las herramientas para detener esa pelea. Y cuando un Estado entra en esa situación, generalmente hay tres conductas que puede seguir. La primera conducta es dejar que las bandas actúen sin meterles ninguna presión, porque sabe que si el Estado interviene ahí, puede generar una reacción violenta de las bandas y una coordinación entre las bandas. La segunda conducta que puede seguir el Estado o las autoridades en ese momento a cargo del Estado es entrar a negociar con las bandas, que es negociar con el diablo y negociar vidas, que lo que se negocia son vidas. Y la tercera es enfrentarlas. Y si no se tienen las herramientas, muchas veces lo que se escoge es la segunda o la primera opción. Claro. Yo te diría que Ecuador durante mucho tiempo estuvo jugando a la primera opción. En México, si lo queremos comparar, México vivió mucho tiempo en la segunda opción. Negociar, llegar a un acuerdo con las bandas, especialmente en los gobiernos PRI. Pero cuando se toma la tercera opción, que es salir a enfrentar las bandas, el resultado es primero un aumento sistemático de la violencia. Si las cosas se hacen bien, esa violencia en algún momento se puede controlar, pero el estallido es muy fuerte porque lo que estás haciendo es eliminando el statu quo que tienen las bandas de que se están peleando entre ellos, pero no están siendo perseguidas con toda la fuerza por el Estado. Y se acostumbran a ese estatus, a dividirse territorios, a entronizarse en territorios. Eso sí, cuando entra el Estado, la reacción es pongámonos de acuerdo para evitar que el Estado nos controle. Claro, lo que pasa, el problema de origen es dejar que tengan ese poder que tienen. Es correcto. Por eso hay que matar las chiquiticas. Es muy difícil, Randall, porque estas bandas se van haciendo cada vez más fuertes en la medida que el negocio de las drogas es un gran negocio en términos, digamos, contables. Claro. Tenés una demanda creciente en el norte. En los Estados Unidos la demanda de estupefacientes creció desde los 80 a un ritmo altísimo hasta llegar a la crisis del fentanilo, que es lo que están viviendo ahora. En Europa se calcula que cada año la demanda por este tipo de sustancias crece en una tasa de 1 o 2% anual, o sea, crece más que la economía, la demanda, de forma tal que siempre vas a como Estado tener un problema de enfrentar a sujetos que cada vez tienen más recursos, muchísimos más recursos, y vos como Estado estás constreñido a lógicas fiscales, digamos, a la formalidad de la economía, que es el cobro de impuestos y las formas en que un Estado se financia. Pero además cuando lo dejas tener tanto poder, hay una imparable infiltración en los poderes del Estado. Eso es lo segundo, Randall, que creo que me parece que lo hemos visto muy bien en el caso ecuatoriano. Hay dos elementos que a mí me parecen muy relevantes de tomar en cuenta en el caso ecuatoriano, porque refleja un comportamiento natural de estos grupos. Y ojo, no quisiera plantear paralelismos que con el caso costarricense hay que tener mucho cuidado. Pues nosotros no tenemos como vecinos a Colombia y Perú, que son dos grandes exportadores
Nosotros somos zona de tránsito. Hay que tener cuidado al hacer el paralelismo caso Ecuador, caso Costa Rica. Como en cualquier caso de estos hay que tener mucho cuidado porque hay semejanzas y diferencias. Pero hay cosas del comportamiento de las bandas que sí son claramente identificables en cualquier proceso en que estas bandas van tomando fortaleza. Lo primero es la infiltración, Randall, en los poderes judiciales. Hace un par de meses se realiza en Ecuador una operación que se llamaba Metástasis. ¿Por qué se llamaba Metástasis? Porque la idea era expurgar del Poder Judicial de Ecuador una serie de jueces y fiscales que se consideraban vinculados con el narco. Y eso fue durísimo. Es decir, aparecieron jueces y fiscales de muy alto nivel que fueron detenidos por conductas contra el Estado del Ecuador y con claros vínculos con el narco, al punto de decir que gran parte del Poder Judicial del Ecuador estaba tomado. ¿Qué se ha hecho en otros casos cuando se da esto, Randall? Bueno, en algunos países Centroamérica, como con el caso de Guatemala, se pidió a un organismo internacional que creara una fiscalía para evitar y lograr cierta independencia. En otros casos se ha cambiado la ley, es lo que se hizo en el caso italiano de los llamados jueces sin rostro, que se creaban tribunales especiales para juzgar a las grandes mafias y no se sabía quién era el juez para evitarle tanto la posibilidad de ser comprado como de ser asesinado por estas grandes mafias. Entonces el Ecuador tiene un enorme problema que es que lo que dicen medios ecuatorianos es que el Poder Judicial está muy tomado ya por el narco. Y el otro elemento que a mí me parece muy relevante y que sí tenemos que poner nuestras barbas en remojo es el sistema carcelario. El sistema carcelario ecuatoriano se caracterizaba por ser un sistema, digamos que, hacinado, en condiciones que lo que generó fue que las cárceles empezaron a convertirse en los centros de mando de los grupos narcos. Entonces, por ejemplo, si un cabecilla de un gran grupo narco veía en peligro su situación, es decir, que los otros grupos andaban buscando la manera de liquidarlo, lo que hacía es que se entregaba a las autoridades, sabiendo que lo iban a mantener en prisión y que ahí iba a estar seguro de los grupos criminales que lo estaban persiguiendo, pero que en realidad la cárcel es ¿cómo ponerlo? Un edificio de coworking donde él puede realizar todas sus operaciones mafiosas, claro, con la tranquilidad de que lo está cuidando el Estado. Carlos, que haciendo una reflexión respecto a esto, qué importante es el sistema carcelario. O sea, un sistema carcelario eficiente que aísle y busque, que es digamos, el objetivo de quienes creemos en el respeto a los derechos humanos, o una reinserción corregida de alguna manera de los criminales. Sí, Randall, y con funcionarios bien pagados y las personas que están dentro del sistema con alguna esperanza de salida, pero cuando usted tiene cárceles hacinadas, con custodios mal pagados, de qué fácil es para un grupo de estos decirle a todos los custodios de la prisión, yo les pago esto y ustedes me dejan hacer todo esto. Es decir, es muy fácil comprar este tipo de sistema carcelario. Y a eso es lo que llegaron las cárceles de Ecuador, de 9 cárceles completamente tomadas por el narco y conducidas por el narco. Se llega al punto, Randall, en que el Estado está cuidando a las grandes cabecillas del narco que están haciendo los grandes negocios de tráfico de drogas. Entonces, esos dos elementos, en el caso ecuatoriano, a mí me parece que hay que ponerles muchísima atención. ¿Por qué? Porque son conductas naturales de estos grupos una vez llegan a tener mucho poder. Y que
sin querer comparar con el caso de Costa Rica, porque creo que hay diferencias de tamaño, de ubicación geográfica, de cantidad de población, de De condición, institucionalidad. de institucionalidad, de condición social, son dos cosas a las que hay que ponerles muchísima atención. Si usted tiene un poder judicial tomado por el AMPA y unas cárceles que se convierten en centros de operaciones del narco, ya su estado está tomado, gran parte de su estado está tomado. Saludos. Esto que acaba de decir Carlos le responde la pregunta que nos mandó el oyente a través de WhatsApp 899-35935 del número 6233 que te preguntaba, ¿podemos parecernos a Ecuador? Saludos al 0533 que es Johnny Salazar, dice fiel oyente del programa y por supuesto los programas de la radio. Mis respetos para usted, don Randall, gracias, don Johnny. Y por supuesto a quien yo le llamo el profesor, don Carlos, nos da parámetros para no solo entender los problemas mundiales en el ámbito bélico, migración y hasta económico mundial. Saludos desde Santa Bárbara de Heredia. El 1284 nos escucha desde Cartago y dice, ¿hace cuánto empezaron esos grupos y es normal que estalle así? Randall, estos grupos se pueden datar algunos de la década de los 90, pero no con tanto poder. No es que en Ecuador no había venta de droga, había venta de droga, había... Pero en la última década crecieron mucho. Pero en la última década se enriquecieron. O sea, si nosotros vemos al narco como un negocio, porque el narco es un negocio ilegal, pero negocio, lo que estamos diciendo es que estos grupos internacionalizaron su negocio y empezaron a recibir la suficiente cantidad de dinero para armarse, para tener más personal. Eran entrenados en este negocio por colombianos exiliados, colombianos que migraban, y por peruanos que migraban, que conocían muy bien el negocio, terminaron estableciendo, porque esto es una ruta de trasiego, negociaciones con los carteles mexicanos, que México es un elemento de mucha similitud en algunas cosas con lo que está ocurriendo en Ecuador. Cuando se entró en una lucha contra los grandes carteles mexicanos, estos terminaron dividiéndose y creando una lucha de todos contra todos. En Ecuador lo que teníamos era una lucha de todos contra todos, que aumentó la cantidad de homicidios, y se volvieron tremendamente exitosos en su negocio. Remitiéndonos, Randall, a la campaña electoral del año pasado, ¿por qué Fernando Villavicencio fue asesinado? Porque él tajantemente prometió reformas muy fuertes para perseguir a estos grupos. Y el homicidio de Villavicencio, que no punteaba en las encuestas, era para decir, ustedes que puntúan en las encuestas, atrévanse a plantear algo como lo que decía Villavicencio, y vean cómo van a quedar. Bueno, y lo plantearon, que ya lo vamos a hablar. Saludos a Sonia María Núñez, que nos reporta sintonía en Facebook, a Tecnosur Mora, que dice que hoy es un programazo. Gracias también a Miguel Gamboa, que nos saluda, a William Daniel Barrantes en Esparza, a Rolando Ramírez también, que nos reportaba sintonía, a Marco Vargas, a Alfonso Lazo, que dice el narcotráfico y la corrupción han destruido el país, a Ivania Ramírez, que nos reporta sintonía desde Paraíso de Cartago, a Ricardo Abel Hernández, también que nos reporta Johnny León, a Denis Martínez, a Fulmer Vargas, gracias por estar con nosotros, y también a la gente que nos está haciendo su reporte a través del WhatsApp 899-35935, dice el 2596, perdón si la pregunta es tonta, pero me gustaría saber qué tan coordinados están los cárteles en toda América. El 9999 dice, me gustaría saber si tiene información del consumo interno de Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, y cómo se mantiene ese mercado. Carlos, respecto a la coordinación en los cárteles, creo que es plausible bastante, ¿verdad? El liderazgo de los cárteles mexicanos hacia el sur del continente, otrora, en los 90 y en los 80, era el control de los cárteles colombianos hacia el norte. Hoy es el control de los mexicanos hacia el sur, donde tienen gran influencia y han generado una cadena logística. Sí, por ejemplo, el grupo Jalisco Nueva Generación está muy vinculado a los choneros, que es precisamente el grupo del cual
al cual pertenece Fito Macías, que es el cabecilla de esta banda que se escapa de una prisión cuando anunciaron que lo querían pasar a una prisión de alta seguridad. Es decir, los cárteles mexicanos, la historia de México es muy interesante, Randall. Durante las administraciones del PRI, antes de la llegada del PAN y Vicente Fox al poder a inicios de este siglo, el PRI tenía una negociación informal con las grandes bandas mexicanas. En términos generales, el PRI dejaba que estas bandas operaran siempre y cuando estas bandas respetaran a la autoridad pública y no hicieran mucho desorden. Sí, Por presión de, perdón, por presión de los Estados Unidos y por decisión propia del gobierno de Vicente Fox y luego el gobierno de su sucesor, del partido PAN, decidieron entrar en una guerra contra el narco, vinculado con los planes de Estados Unidos de combate del narco, el plan Mesoamérica de los Estados Unidos y el plan Colombia, que era la decisión de los Estados Unidos de llevar a todos los extremos la persecución del narco en su entorno cercano, sin pelearse mucho por reducir el consumo interno en los Estados Unidos. Eso hay que tomarlo en cuenta. Claro, dice el 5347, desde la noble y leal Cartago es suficiente Estados Unidos para enfrentar todos los grupos de la región. Yo siempre se lo escuché a Álvaro Ramos aquí en Matices y la verdad es que lo he pensado mucho desde ese momento. Nosotros tenemos que tener claro, evidentemente, que el problema de narcotráfico es un problema que afecta prácticamente a todos los países que están en ruta desde Sudamérica hacia los Estados Unidos. Correcto. Pero no tenemos que olvidar que la enorme cantidad de homicidios que ocurren en nuestro país no están vinculados a la exportación de drogas. Están vinculados al mercado local de drogas. Y a veces todos pegamos gritos por algo que es muy necesario, que son los escáneres, pero recuerden que los escáneres controlan la salida de drogas a Costa Rica, cuando la apuesta muy fuerte debería estar en el ingreso de drogas a Costa Rica, no en la salida, en el ingreso de drogas a Costa Rica, que es lo que deja la droga consumiéndose a lo interno del país, que es lo que genera además una guerra de mercados entre bandas criminales nacionales. Así es que, nada más para que lo tengamos claro, evidentemente la salida de droga desde Costa Rica hacia el extranjero es una cosa gravísima, nos llena de droga, nos llena de bandas necesarias en esa logística que además aprovechan para vender a lo interno, y eso está claro, pero tenemos que poner el foco en la droga que ingresa desde Ecuador y que ingresa desde Colombia y que ingresa desde algunos otros países como Perú. Sí, Randall, concluyo nada más esto con lo de México y comento lo que acabas de decir que me parece muy relevante. Cuando México entra en una guerra contra las drogas y meten al ejército, porque uno de los elementos interesantes del combate contra las drogas en el siglo XXI es que se tomó al ejército para combatirla, para combatir a las bandas, que ya no hace tan fuertes que dice, bueno, solo el ejército es capaz de vencerlas. Bueno, los ejércitos no han sido capaces de vencerlas. Esto provocó que los carteles, que había 3 grandes carteles en todo México, se convirtieran en 7 u 8 carteles. Y que muchos de estos carteles empezaran a tomar territorios en México y prácticamente controlaran esos territorios y se los quitaran al Estado. A partir de ahí, de ese control del territorio de ciertas partes de México, estos carteles empezaron a aumentar su capacidad de intervención en espacios que hasta los 90 eran controlados por carteles colombianos. De forma tal que en este momento los carteles mexicanos parecen estar ganando un poco esta batalla por el control del negocio. Pero igualmente hay carteles colombianos que todavía le ponen cara a los carteles mexicanos y producen enfrentamientos fortísimos entre las bandas que son patrocinadas por cada uno de ellos. Claro. Respecto de la pregunta del consumo que hace un oyente, hay un informe que saca cada año la Oficina de Naciones Unidas vinculada con el estudio y control de drogas, donde esas cifras aparecen. En este momento no las tengo en mi cabeza, para ser honesto, pero con solo que busque informe de Naciones Unidas sobre uso de drogas,
en Google, va a encontrar un informe muy completo que le va a decir cómo está el consumo, cuánto ha aumentado el consumo en diversos países, las rutas más importantes de trasiego. Es en realidad un instrumento muy importante para comprender un poco cómo funciona este gran negocio, que es el negocio de las drogas. Carlos, una vez que ocurrió lo de Villavicencio, el asesinato de un candidato presidencial en Ecuador por plantear medidas contra las bandas narco, ¿cuál fue la actitud del gobierno entrante? Porque entiendo desde el inicio, porque me dijiste que habían tomado medidas valientes, entiendo desde el inicio que pareciera estar haciendo lo que tiene que hacerse, o sea, es decir, plantearle una lucha frontal a las bandas narcos. Eso fue lo que planteó el nuevo gobierno de Ecuador. Recordarás que la campaña se transformó mucho después del asesinato de Villavicencio, porque el tema seguridad y narcotráfico pasó a ser el tema de la campaña. A partir de ahí, Noboa, que solo había planteado algunas ideas sueltas vinculadas con la renovación del sistema carcelario, él hablaba de barcazas cárcel y proyectos de este tipo para casi como que cerrar el sistema que hay ahora y abrir uno nuevo, sabiendo que era imposible recuperar el que está ahora. Pero cuando Noboa llega al poder, se encuentra con dos situaciones importantes, Randall. Lo primero es que recibe un hueso con hormigas en segunda ronda, donde el parlamento lo controlan los correístas, donde si él quiere reelegirse tiene que centrarse en un elemento relevante para la población ecuatoriana, que en ese momento era la seguridad. Entonces Noboa empieza a desarrollar ciertos operativos. Tomemos en cuenta que el gobierno de Noboa no tiene 6 meses. Empieza a hacer ciertos operativos vinculados con intentar cambiar un poco la situación en las cárceles, intentar cambiar un poco la situación con el Poder Judicial, aumentar el gasto en seguridad y la medida que explota a estos grupos es cuando dice, bueno, vamos a empezar a pasar a todas los cabecillas de estos grupos a cárceles de máxima seguridad, donde no puedan controlar el negocio. ¿Qué es lo que pasa? Y nuevamente lo pongo en términos de negocio. Si usted es el CEO de un negocio muy rentable, que le da mucho poder, que le da mucho dinero, y le dicen, ya no va a poder controlar su negocio porque lo vamos a sacar, esto lo que genera es el miedo de esa persona a perder el control de la organización. Y que los segundos que están buscando cómo quedarse con la organización, le quiten su puesto porque usted está lejano del control de la organización. A partir de ahí, Randall, a partir de esas medidas es que se provoca esto. Yo creo que Noboa toma la decisión e incluso él dice, bueno, yo quiero hacer un poco lo que Bukele hizo en El Salvador y varias veces lo ha dicho, que él quiere tomar el ejemplo de El Salvador para llevar adelante medidas para cambiar esta situación. Pequeño gran problema. El Salvador es un país con un territorio más pequeño, 30,000 kilómetros cuadrados. Ecuador tiene 258,000 kilómetros cuadrados, si no me equivoco. El control del espacio es más complicado. En El Salvador, las bandas son menos. En Ecuador son más. Pero digamos que la actitud que tomó Noboa era decir, ok, voy a entrarle a este problema que preocupa mucho a los ecuatorianos, y creo yo que en el fondo él pensaba, ya como político, si yo logro tomar estas medidas tienen cierto éxito, muy probablemente la reelección con un mejor entramado en el poder legislativo es parte de lo que voy a obtener como ganancia política por tomar este riesgo que es ir directamente contra las bandas. Saludos a Osvaldo Calvo, que nos hace su reporte de sintonía, a Teresa Pérez, a Carlos Granados, les contaba, a Edwin Rodríguez, que nos hace su reporte también.
Y a la gente que nos escribe en el WhatsApp 89935 como el 2420, dice, aparte de eso del ingreso, también las ventas internamente, sí, el 344, pero si limitamos la salida de drogas, esto hace que Costa Rica sea menos atractivo para el envío a Estados Unidos y Europa. De esta forma, los cárteles buscarán otros países, entonces va a decrecer el ingreso. Sí, efectivamente, esa es la lógica. Lo que pasa es que a veces me parece que solo estamos atacando la salida. Saludos a René Morís, que nos reporta sintonía también a través del Facebook, donde nos observan y nos escuchan a esta hora, Carlos. Un elemento es que a veces creemos que la droga va solo por tierra. Ahí es donde los escáneres pueden ser interesantes. Pero Así es que es. las rutas de trasiego de la droga hacia el norte y hacia Europa, especialmente a los Estados Unidos, abarcan mucha ruta por mar. Sí. Y a veces la ruta es ir por Costa Rica, pero a veces la ruta es ir por Guatemala. Es decir, la zona es una zona de tránsito, igual que es una gran zona de tránsito, y en el colegio nos enseñaban que es una zona de tránsito cultural por su carácter ísmico. En el siglo XXI es una zona de tránsito de estupefacientes. Y hay que tomar en cuenta que hay ciertas áreas de Centroamérica, y esto creo que a veces nos negamos a esa realidad. Hay ciertas áreas de Centroamérica que por su devenir histórico de abandono del Estado, de los estados centroamericanos, en algunos casos por debilidad, en otros casos por negligencia, son zonas que fueron ya tomadas por el narco. Si uno habla de la costa caribeña de Honduras, esa zona es una zona que en algún momento la tuvieron las bananeras y ahora la tiene el narco. Si hablamos de Guatemala, Guatemala es una zona, es un país, perdón, donde hay ciertas zonas donde las bandas narco controlan y controlan parte del Estado. En Costa Rica, yo siempre digo, bueno, usted ve el índice global de Costa Rica, 17.2, altísimo, como nunca en la vida. Pero si usted hace ese ejercicio a partir de dividirlo por ciertas regiones del país, usted se va a dar cuenta que ese 17 palidece. Así es. Ese es el promedio nacional. Algunas zonas son complejas. Donde usted vea el aumento de ese número, eso es una zona de enfrentamiento de bandas. Eso quiere decir que la capacidad del Estado para llegar y controlar esas bandas está reducido. Está reducido. Es decir, a veces la gente piensa, no, es que el país está tomado. Nunca un país va a estar totalmente tomado. Es muy difícil que las bandas tomen todo un país. Las bandas se dedican a tomar zonas específicas de un país. Zonas donde los niveles de pobreza son muy altos, donde los niveles de esperanza de vida son muy pobres, donde la institucionalidad difícilmente llega. Esas son las zonas que toma el narco. Así es, las áreas abandonadas por los estados. Exactamente. Son los lugares que toman narco. Carlos, permití mirar la pausa, son las 2:48. Gracias a todas las personas que nos están haciendo su reporte de sintonía. Yo quiero recordarles que una hora después de terminar el programa, tendremos disponible el programa de hoy en podcast, en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Voy a la pausa comercial muy rápidamente, 2 minutos, regresamos con ustedes. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Cárceles están tomadas 9 en Ecuador, sino que las ciudades, vimos una incursión en un programa de televisión en vivo, hay algunas zonas del país que parecen una ciudad fantasma, la gente no sale a las calles. Se ha trasladado, digamos, esa declaratoria de guerra entre las bandas y el gobierno de Ecuador a las calles, a las ciudades de Ecuador, Carlos. Randall, en este momento hay toque de queda, ¿verdad? En las grandes ciudades del Ecuador. Eso implica que el tránsito está restringido, el tránsito de personas está restringido. Ecuador no es ajeno a vivir esto. ¿Por qué? Porque
regularmente hay manifestaciones indígenas que llegan hasta las grandes ciudades y se toman estas medidas. Recordarás que durante el gobierno de Lazo hubo incluso una avanzada muy fuerte de grupos indígenas y el gobierno de Lazo decretó estado de excepción. Es decir, esto no es ajeno a la realidad del Ecuador en esos términos. Sin embargo, el gran problema que existe ahora, y que me lo planteaban algunos colegas que están en el Ecuador, es que no saben cuándo va a terminar el estado de excepción, que eso les tiene preocupados. Porque cuando ha habido esas grandes manifestaciones indígenas, ellos saben que en determinado momento la manifestación se negocia, se aplaca, listo. Pero aquí no, el miedo es no saber cómo va a terminar esta escalada de violencia. Sobre todo porque están ante un escenario inédito, ¿verdad? Completamente esto, digamos, Ecuador ha tenido golpes de Estado donde se han dado este tipo de cosas, ha tenido estos levantamientos indígenas, pero una declaratoria de guerra contra los grupos narco que tienen mucho poder en zonas urbanas, eso sí es novedoso, Randall. Y el otro elemento, ¿verdad? Especialmente desde colegas, yo hablo con colegas que también que tienen diversas visiones ideológicas, desde algunos que tienen una visión a la izquierda, otros a la derecha. Muchos colegas que están más en el rumbo de los derechos humanos tienen una enorme preocupación de que es ver un ejército muy fortalecido que en determinado momento ponga en duda la legitimidad del gobierno civil en el Ecuador. Esa es una preocupación latente, un ejército muy poderoso que se salte la estructura de poder militar bajo el predominio del poder civil. Y después hay otra preocupación muy importante, Randall, que consiste en que las medidas que tome Noboa solo estén vinculados con elementos represivos, dejando de lado que es en las zonas más empobrecidas donde estos grupos consiguen a los reclutas. Y que la baja en el gasto social que ha sido sostenida en los últimos 5 o 6 años se perpetúe y que no se puedan combatir las raíces de la gente que se une a estos grupos. Esa es otra preocupación muy, muy fuerte dentro de algunos colegas en el Ecuador. Claro, Carlos, en medio de esto, de esta situación, y ya como última pregunta, la situación política en el Ecuador ante la crisis que están viviendo, ¿cuál es? ¿Están sumados los otros poderes o los otros partidos además al gobierno de Noboa en la lucha contra las bandas narco? Ha sido interesante la reacción de Correa, ha sido dar un apoyo directo al gobierno de Noboa, decir que sus diputados van a estar apoyando todas las medidas. Igualmente, el día de ayer, el Parlamento del Ecuador se reúne y en pleno le dan un voto de apoyo a Noboa y a la medida de estado de excepción que ha tomado. Es decir, por ahora él logra aglutinar a todas las fuerzas políticas del Ecuador en contra de estas bandas. La pregunta es cuán resistente será esa coalición, porque no se sabe por cuánto se va a extender esto, Randall. Eso es un elemento que a mí me parece muy relevante. La incertidumbre de cuándo la gente en el Ecuador, la sociedad ecuatoriana, volverá a cierta calma y normalidad. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado y ha estado muy interesante. Para servirte, Randall. ¿Con qué canción te gustaría despedirte hoy, Carlos? Hoy sí me agarras desprevenido porque el tema ha estado muy apasionante. Vámonos con Solo le pido a Dios. Mercedes Sosa. Mercedes Sosa. Será quien despida a Matices hoy. Carlos, muchas gracias. Nos acompañará el profesor, como le dijeron a Carlos hoy, y es profesor además, Carlos, la otra semana hablando de las expectativas en el mundo para este 2024. Habíamos hablado del cierre de 2023, vamos a hablar entonces del arranque de 2024.
y yo los espero mañana a las 2 de la tarde. Recuerden que en 1 hora estará disponible el servicio de podcast en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify, y esta noche en Canal 2. Hasta luego, feliz tarde.